Bueno, pues aquí hay una versión del tema, en Estados Unidos hay otra versión totalmente, no solo distinta, sino opuesta. Saludo a Fernando Gómez, él es experto en sector aeronáutico para pues, conocer su opinión. Fernando, gracias por estar aquí, buena tarde. No, al contrario, Alejandro, encantado, es un honor para mí estar con ¿Qué ustedes. parte de la razón tiene cada una de estas Mira, partes? mira, lo que señala la presidencia de la República es que hay una decisión soberana, pero tuvo que haberse cabildeado oportunamente para darle certidumbre a las empresas participantes y al sector, todos los actores que se involucran en este sector. Obviamente fue una medida impositiva, fue un decreto que se dio en el sexenio pasado y atendía la saturación, o tratar de resolver la saturación del actual aeropuerto Benito Juárez y también de fondo tener la reactivación del Felipe Ángeles que no ha logrado despegar del todo. Y por eso se decidió unilateralmente trasladar todas las operaciones al AIFA, pero esto trajo consigo inversiones adicionales que no tenían contempladas las aerolíneas extranjeras, las aerolíneas de carga, 13 de ellas que operaban en ese entonces en México, aerolíneas de carga de grandes volúmenes y que decidieron tuvieron que trasladarse hacia allá con los costos implícitos que ello conllevó. ¿Cuánto fue? Aproximadamente 20 millones de dólares por aerolínea. Algunas se instalaron, otras decidieron ya no continuar y obviamente en ese sentido, pues las aerolíneas estadounidenses reclamaron ante sus autoridades competentes allá en la Unión Americana y ahora tenemos esta resolución o este decreto o proyecto de decreto que podría implementar el gobierno de Donald Trump en unos pocos días, porque a la vista de los aranceles, de las medidas migratorias, pues todo ha sido fast track y todo será de manera muy acelerada, precisamente para tratar de proteger o de compensar o buscar una compensación de las inversiones y las pérdidas que les han causado a las aerolíneas de carga, sobre todo en el lapso en que dejaron de operar y en el que tuvieron que adaptarse a este nuevo aeropuerto, que si bien era un buen propósito, pues las medidas implementadas o las acciones emprendidas pues no fueron del todo muy acertadas, digámoslo así, aunque la intención fue buena, a final de cuentas la ejecución fue un poco mal aplicada, sí, tanto de aquel sexenio y ahora tenemos la oportunidad, el gobierno actual, de subsanar esas cuestiones, pero ahora con una condición en contra, que es la imposición de ciertas restricciones, como es no poder incrementar vuelos ni rutas, ya no nada más de carga, sino también de pasajeros y no obstante la proximidad de la temporada vacacional de verano y la decembrina y sobre todo el Mundial de Fútbol que se avecina próximamente. Sí, yo recuerdo que cuando se decidió esto, uno de los inconvenientes era que los aviones con la carga llegaban al AIFA, pero del AIFA tenían que transportar sus mercancías por tierra al aeropuerto Benito Juárez, que es donde se encontraban o se encuentran, no lo sé, las agencias aduanales y tenían que pasar por ahí. ¿Eso sigue así o ya cambió? Mira, en ese entonces era la obligatoriedad de trasladar absurdamente por tierra, porque se pierden los filtros, los controles de la mercancía y de las aduanas, y obviamente tendrían que venir a México a revisarse, a cumplir los trámites, dado que allá todavía no estaba terminada la infraestructura total para atender los vuelos de carga. En un inicio, no obstante la inauguración a toda prisa del aeropuerto Felipe Ángeles, se empezó a operar en esas condiciones. Actualmente ya son menos, casi la totalidad ya se realiza obviamente en el AIFA, pero todavía falta infraestructura por crear, por construir, sobre todo los sistemas, sobre todo los métodos de control para acelerar los trámites, porque de nada sirve que tengamos un transporte aéreo eficiente o un transporte rápido vía aérea cuando en tierra pues todo se empieza a atorar. Ese es un dilema que hay que resolver, igual que muchos otros frentes que están abiertos ahorita en el sector aéreo. ¿Cuáles son estos, Alejandro? Pues son, por ejemplo, Mexicana de Aviación, que no logra despegar, el AIFA, que no logra reactivarse, la reestructuración
o el reordenamiento del espacio aéreo del Valle Metropolitano, diferentes otros aeropuertos que podrían complementar al actual aeropuerto para quitarle la saturación. Se habla ahora de Toluca, lo que hemos planteado ya en años anteriores, de crear un sistema de aeropuertos. Cada sexenio se viene replanteando desde hace muchas décadas este fenómeno, esta situación. Es un problema estructural, Alejandro, que no han logrado atender de manera integrada, de manera integral en todos los sectores que involucra a este sector. Y obviamente, pues tenemos, aunque en un camino de buenas intenciones, pues ya sabemos a dónde conducen, porque obviamente esta situación la está utilizando el gobierno de Donald Trump, que inteligentemente está echando a andar estas medidas sancionadoras en lo que se oficializa o no, que próximamente lo sabremos, pero lo que está haciendo es tratar de negociar las condiciones para mejorar o para proteger su industria aeronáutica estadounidense en un marco en el que están por revisarse también los acuerdos del TEMEC y de los convenios bilaterales aéreos entre México y Estados Unidos. Ya. Ese es el factor de fondo al que nos estamos encaminando, y obviamente el gobierno actual deberá tener las condiciones necesarias y las habilidades para poder negociar en qué condiciones, no obstante que ya nos tienen contra las cuerdas, Alejandro, pero esa es la condición y la característica del gobierno de Donald Trump, de ser un buen negociador y poner a su opositor. En este caso no es opositor, pero es competente, es su competencia en un mercado aéreo de gran magnitud como es el mercado bilateral entre Estados Unidos y México. Pero ¿quién tiene la razón? Es decir, ¿nos tienen contra las cuerdas pero con razón? De alguna forma sí, porque se violó de alguna forma las condiciones de competitividad que debe de prevalecer y de libre mercado en unas condiciones en las que tenemos un tratado de libre comercio. Obviamente aquí ya no impera el concepto de soberanía o de si es un tecnicismo. Lo que impera es la certidumbre que debe prevalecer para otorgarle a todos los sectores las vías o los instrumentos y las vías convenientes para su crecimiento, sean nacionales o extranjeras, y no, de lo contrario, ni habrá inversión, ni habrá actividad, y sí habrá sanciones. De alguna forma, ellos están justificando que estas sanciones o estas medidas tendrán que ser implementadas de acuerdo a un incumplimiento. Es lo que hay que revisar, y en lo que se revisa y se ve qué es lo que se va a actuar, pues ya podríamos ir perdiendo cierto mercado momentáneamente, ¿no? No sé, por meses, años, 2, quizás 1, ojalá sea pronto, pero sí nos va a afectar como nos afectó la categoría 2 de hace 2 años, ¿no? En la que perdimos cierto volumen de mercado. Sí. Pues vaya, vamos a ver en qué queda este asunto. Fernando, gracias por este tiempo. A tus órdenes, como siempre. Igualmente, un placer, gracias. Un honor.